Uno de los alumnos más destacados de Sócrates fue un ateniense llamado Aristócles, conocido posteriormente como Platón. Platón quedó muy desencantado con la política de los 30 tiranos, pero fue la condena a muerte de su maestro Sócrates bajo la nueva democracia lo que realmente lo indignó. Después de esto, Platón se trasladó a Sicilia, donde estuvo en la corte del rey Dionisio y de Siracusa. Allí, estuvo a punto de ser vendido como esclavo en Egipto, pero fue rescatado y recibió una gran suma de dinero. Con estos fondos, fundó una escuela filosófica conocida como la Academia. Platón desarrolló una filosofía que distinguía dos mundos. El primero, el mundo de las ideas, es ininteligible y solo accesible a través de la razón, donde las cosas se muestran como realmente son. El segundo es el mundo sensible, compuesto por cosas que podemos percibir a través de los sentidos, que son copias imperfectas del mundo de las ideas. Esta visión se conoce como idealismo platónico. Un ejemplo de esto es que reconocemos un perro y sabemos lo que no es un perro, a pesar de las diversas razas, porque todas comparten la esencia de canicidad. Según Platón, todos tenemos la idea del perro ideal en nuestra mente, que pertenece al mundo de las ideas. Platón creía que el ser humano está compuesto por un alma eterna e inmaterial y un cuerpo material y corruptible, y que la unión entre ambos es accidental. Para conocer la verdad de las cosas, Platón proponía el concepto de abstracción. Según él, el alma, antes de ser atrapada en el cuerpo, ya conocía todas las ideas porque existía en ese plano de la existencia, pero olvidaba todo al nacer. A través de un proceso llamado reminiscencia, utilizando la razón, las personas comenzamos a recordar esas ideas en el mundo sensible. Platón intentó explicar estos conceptos a través del mito de la caverna. En este mito, los humanos vivimos en un mundo sensible de apariencias donde solo vemos sombras de figuras proyectadas sobre una pared y las interpretamos como la realidad auténtica, pero solo son sombras de lo real. La única manera de conocer verdaderamente las cosas es salir al exterior de la caverna, donde el bien supremo es representado por el sol. Platón añadía que esta revelación probablemente nos volvería locos. Con estas ideas, Platón justificaba los cambios en el mundo sensible, donde todo es relativo y los sentidos pueden engañarnos, mientras que el mundo de las ideas es eterno e inmutable. En cuanto a la creación del mundo y la materia, Platón propuso la existencia de un dios hacedor, conocido como el demiurgo, que moldeaba la materia. La República es probablemente la obra más famosa de Platón. En ella, sostiene que la virtud del Estado y de las personas es actuar conforme a la naturaleza y los principios de justicia. Platón ideó una organización social basada en la parte predominante del alma de cada individuo, creando 3 estamentos: gobernantes, que gobiernan con sabiduría; guardianes, que defienden al Estado con valor; y productores, comerciantes y campesinos, cuya templanza es esencial para evitar que los primeros estamentos olviden sus funciones. La visión política de Platón era bastante totalitaria, con clases fijas, buena educación solo para la primera clase, arte prohibido y la familia relegada al Estado. Platón vivió hasta los 80 años y continuó enseñando en la academia hasta el final de sus días. Filosofía de Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira en 384 a.C. en una familia de médicos macedonios al servicio del rey Amintas III. A los 17 años se trasladó a Atenas y se convirtió en alumno de la Academia de Platón. Durante esos años, el mundo griego comenzó a levantarse contra los macedonios, que se estaban volviendo muy poderosos, así que Aristóteles decidió viajar a lugares más tranquilos, como Mitilene, en la isla de Lesbos, donde realizó importantes investigaciones biológicas y zoológicas. Allí, Aristóteles comenzó a clasificar la flora y fauna según sus características. Desarrolló el primer sistema formal de lógica, el silogismo, y creó 10 categorías para clasificar a todos los seres vivientes. En 343 a.C., el rey macedonio Filipo II invitó a Aristóteles a hacerse cargo de la educación de su hijo, Alejandro Magno. Casi una década después, Aristóteles regresó a Atenas y fundó una escuela en un pequeño bosque llamada Eliseo. Sus alumnos, conocidos como los peripatéticos, recibían clases mientras paseaban. Aristóteles abarcó una amplia variedad de temas en sus enseñanzas, incluyendo política, ética, metafísica y poética. El primer libro recomendado para aprender sobre guión de cine es el de Mequí, pero el segundo es La Poética de Aristóteles. Aristóteles estuvo profundamente influenciado por las ideas de Platón, su maestro, pero en muchos aspectos se apartó de él.
Mientras que Platón se inclinaba por las ideas abstractas de las matemáticas, Aristóteles, hijo de médicos, tenía un enfoque más observacional y biológico. Aristóteles confiaba en los sentidos y creía que, a través de ellos, se podía llegar a la esencia eterna e inmutable de las cosas. A diferencia de Platón, quien sostenía que las ideas eran innatas y recordadas, Aristóteles consideraba que el conocimiento dependía de la experiencia, una teoría conocida como tabula rasa. Cuando nacemos, somos como una pizarra en blanco, y a través de los sentidos vamos aprendiendo. Por ejemplo, entendemos el concepto de justicia al observar buenas acciones. Si no las vemos, no aprendemos qué es. El cuerpo, según Aristóteles, es nuestra materia y el alma nuestra forma, lo que nos define. El alma es una entelequia, inmutable y un fin en sí misma, ya es perfecta, pero no es inmortal. En cuanto al movimiento, Aristóteles distinguió entre el acto, lo que actualmente hacemos, y la potencia, las posibilidades que algo puede alcanzar. Aristóteles habló de Dios no como un ente creador, sino como una inteligencia, el primer motor o motor inmóvil, y luego diversas inteligencias inferiores que movían las 55 esferas que rodeaban la Tierra. Para él, la Tierra era el centro de todo, una idea conocida como geocentrismo. Este motor inmóvil sería la causa primera de todos los cambios accidentales del mundo sensible. Tras la muerte de Alejandro Magno, el sentimiento antimacedonio se intensificó en Atenas y Aristóteles tuvo que huir rápidamente en el año 323 a.C., viviendo en Calcis hasta su muerte. Epicúreos, estoicos y escépticos. Después de la muerte de Alejandro Magno, comenzó la época helenística, un periodo de crisis para el pensamiento y de ruptura con los valores tradicionales griegos. La democracia ateniense se debilitaba, perdiendo gran parte de su libertad, mientras que la autoridad macedonia se fortalecía. Hubo numerosas guerras entre los diádocos, sucesores de Alejandro, aunque muchas ciudades experimentaron un notable crecimiento, como Alejandría en Egipto, controlada por la dinastía ptolemaica. Y más tarde el reino de Pérgamo y Antioquía, la capital del imperio seleucida fundada por Seleuco y en honor a su padre Antíoco. En 306 a.C., Epicuro fundó una escuela en las afueras de Atenas, conocida como la Escuela del Jardín. Epicuro buscaba alcanzar la felicidad a través de la ausencia de preocupaciones, especialmente sin miedo a la muerte, y mediante el placer, siempre regido por la prudencia. Según el epicureísmo, existen tres tipos de placer: el placer natural y necesario, comer y beber; el natural pero no necesario, manjares y sexo; y el no natural ni necesario, dinero y poder, los cuales no deben ser buscados, ya que podrían causar problemas. Pocos años después, en Chipre, surgió una escuela de pensamiento llamada estoica, fundada por Zenón de Sitio, influenciada por los cínicos. Para los estoicos, la ética era el camino para alcanzar la felicidad. A diferencia de los epicúreos, creían en el destino y que la felicidad consistía en aceptar ese destino, incluyendo la muerte. Además, sostenían que ante las pasiones, se debía ser apático y estoico, manteniendo la calma y la fortaleza frente a las adversidades. Esta filosofía se volvió tan popular que incluso llegó a la antigua Roma, donde pensadores como Séneca y el emperador Marco Aurelio la adoptaron. Pirrón de Elis fue un filósofo que acompañó a Alejandro Magno en sus viajes y aprendió mucho de las nuevas culturas que encontraron, las cuales los griegos llamaban bárbaros. A su regreso, Pirrón fundó una filosofía conocida como el escepticismo. Esta filosofía sostenía que la felicidad no se encontraba en la verdad y que no valía la pena preocuparse por nada. En este sentido, se parecía mucho a la filosofía estoica, pero con una diferencia clave: mientras los estoicos creían en la existencia de una verdad, los escépticos argumentaban que la verdad no existía. En el siglo II a.C., la filosofía griega parecía haber llegado a un punto muerto, y surgió una nueva corriente llamada eclecticismo. Esta corriente se caracterizaba por tomar lo mejor de las diferentes filosofías existentes, pero carecía de originalidad y era como ver una serie de remakes cinematográficos. Fue una época con poca innovación, y el mundo tuvo que esperar más de medio milenio para que apareciera un pensador con ideas nuevas, San Agustín de Hipona. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Si deseas seguir explorando con nosotros, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Juntos continuaremos descubriendo cada rincón del mundo. Hasta la próxima.